manejo ventilatorio invasivo de los pacientes con COVID-19 un año después. Bueno, aquí nuevamente esta diapositiva que ya la vimos. Vamos a presentar un caso. Es una paciente femenina de 50 años con antecedentes de hipertensión arterial, que era casi la mayoría de pacientes que ingresamos, cuyo motivo de consulta es desde hace 3 días una disnea progresiva, su enfermedad actual 8 días de evolución, asa térmica, cefalea, diarrea y malestar general. Al examen físico, una PAFI de 91, se le coloca inmediatamente cánula de alto flujo a 70 litros, FIO2 de 1, pronovigil, uso de músculos accesorios, ROX como pueden ver 2.56, intubación endotraqueal, ventilación mecánica e ingreso a la UCI. Entonces fíjense más o menos nuestra tónica en estos pacientes, fíjense en cómo rápidamente no mejora con lo que están señalando y obviamente este paciente termina intubado rápidamente, ¿no? Cuando ingresa a la UCI con ventilación mecánica controlada por presión, una PC, presión control de 19, un PIB de 13, una FIO2 de 1, una presión arterial de 160, una frecuencia de 60, una frecuencia de 29, a febril, gasto, como es el peso, 90 kilos, talla 1,55, índice de masa 37, eran obesos al grado 2, una gasometría arterial, como pueden ver, con acidemia 728, acidemia tanto respiratoria como metabólica más respiratoria, con una PAFI de 62, o sea, un síndrome de estrés respiratorio severo, ¿no? Unos leucocitos ligeramente elevados y obviamente, nuevamente se repite este patrón, ¿no? De la linfopenia que tenían casi todos nuestros pacientes. Una urea de 69, una creatinina de 1,1, ligeramente incrementada, y como pueden ver, un Berlín severo, un SOPA de 8 y un Apache de 20. Entonces, esas eran las condiciones y esta es la tomografía con la que ingresó la paciente. Entonces, como pueden ver, prácticamente un compromiso casi del 100% de la paciente, ¿no? Es un paciente con una alteración de ventilación, perfusión, pues muy severa de tipo Shan, como veíamos. Se ve mucha condensación en las bases, o sea, prácticamente comprometido, como pueden ver, todo el pulmón. Esos eran los valores con los que ingresó esta paciente. Fíjense, al inicio su modo controlado por presión, volúmenes bajos, fíjense, siempre estamos haciendo la ventilación protectora que vamos a hablar. Y finalmente pasamos a SV. Nosotros usamos el UCV Intelligent, que es un modo ventilatorio en el cual la máquina controla automáticamente el nivel de CO2 y el nivel de oxigenación, colocando la FIO2 y la PIB que el paciente necesita y obviamente pues necesita el seteo por nosotros. Aquí tenemos, como pueden ver, los diferentes patrones, digamos, mecánica ventilatoria. Dicen al comienzo una driving muy alta, luego se va bajando y se termina con estos valores. El poder mecánico también está elevado al inicio. O índice de oxigenación demasiado elevado, finalmente terminamos con esto. El ratio ventilatorio que hace referencia a la relación de espacio muerto indirectamente, la PAFI corregida, y es bastante bajo, pues un severo, como ven. Nosotros medimos, tenemos capnografía volumétrica casi en todos los ventiladores y obviamente usamos el BOR, fíjense, en un espacio muerto muy importante, como ven aquí, el 79%, y por Rengo obtenemos estos valores, como pueden ver. Entonces, obviamente, un paciente de esta manera ventilado, pues tenemos todos los parámetros que deben ser seguidos en línea para ver. Pero aquí nos nace la inquietud, ¿no?, de cómo ventilamos un paciente en estas condiciones. Esto ya señalamos, lo vamos a saltar. Esto también ya lo señalamos en la versión anterior. Bien, entonces aquí esto ya vimos también. Y aquí entonces entramos en materia. Entonces, un paciente que está con esta alteración de la ventilación perfusión, concretamente en el COVID, vamos a ver que estos receptores que son de la angiotensina van a estar ocupados y obviamente va a generar una cánula, digamos, un barrido prácticamente de las células epiteliales de la tráquea, dando a veces bronquiolitis, y obviamente va a generar aquí, como pueden ver, un proceso inflamatorio a nivel del alveolo, generando una alteración de la membrana alveolo-capilar, como habíamos dicho, con gran permeabilidad, extravasación de células blancas, generación de toda la cadena de la inflamación, como ven, interleucina 6, 8 y todo esto, y dando una respuesta inflamatoria, no solo local, sino también sistémica. Entonces nos vemos ante la disyuntiva de cómo ventilamos un paciente, que tiene un pulmón por un lado dañado y por otro un pulmón relativamente normal. Entonces el objetivo de la ventilación mecánica protectora va a ser evitar que este pulmón que todavía tiene sano se vaya dañando. Entonces nuestro objetivo va hacia esto.
y de alguna manera, pues todavía a ver si es que aparte de este pulmón pueda ser reclutado de alguna manera para mejorar la membrana alveolo-capilar y obviamente la oxigenación. Pero en muchos casos, como vieron, como deben haber visto ustedes en muchos pacientes, en aquellos que prácticamente no eran reclutables, es imposible que esto nosotros podamos aumentar. Y obviamente, si poníamos niveles de pi más altos, como veremos, iba a ser deleterio para estos pacientes y vamos a producir una lesión, incluso a este nivel, generando más daño pulmonar y obviamente contribuyendo a la muerte de nuestros pacientes. Entonces nos vemos ante esa disyuntiva de evitar que este paciente se siga lesionando con los modos ventilatorios. Aquí es una tomografía de positrones con emisión y como pueden ver, existen alvéolos hiperinsuflados aquí en azul, alvéolos normales en verde, colapsados y totalmente no aireados como pueden ver. Entonces nosotros, como decíamos en la charla anterior, tenemos el famoso baby lung, que estamos ventilando prácticamente un pulmón de un niño y el resto del pulmón, como pueden ver, está ocupado, como señalamos también en esta paciente que presentamos con esta tomografía. Bien. También habíamos señalado de alguna manera en la ventilación prona en Vigil, en la cual pues vemos el diagrama de Fan, en el cual vemos que está llegando a la sangre venosa, al capilar pulmonar, ¿no es cierto?, al lado venoso, a la arteria pulmonar, al capilar arterial. Vemos que llega con una PO2 de 45 y una CO2 de 40, perdón, de 45 y 40 de PO2. Y el momento que entra la membrana alveolo capilar se produce rápidamente la difusión, apenas en 0,25 segundos, y vemos que el oxígeno sale con 100 m, digamos con 100 milímetros de mercurio y con una PO2 de 40. Pero ¿qué pasa si hay una disminución de la ventilación-perfusión, como pueden ver desde ese lado? Entonces, conforme va disminuyendo la relación de ventilación-perfusión, obviamente vamos a tener presiones parciales de oxígeno mucho más bajas comparado con lo normal. Y esto fue lo que al comienzo también se vio en este tipo de pacientes, que aquellos que hacen hipoxemia rápidamente hacen una vasoconstricción hipóxica con el objeto de la sangre que está perfundiendo alveolos que no están ventilados, pasen a zonas donde sí están ventilados y se mejore la relación de ventilación-perfusión. Pero en este tipo de pacientes se vio inicialmente que tenían no la vasoconstricción hipóxica y obviamente seguía la sangre derivándose hacia unidades, lo que generaba que obviamente estas unidades no llegaban a Shan, pero tenían unas relaciones de ventilación-perfusión, y esto explicaba la alta hipoxemia que tienen y que incluso al generar una buena respuesta ventilatoria en el sentido del drive respiratorio, estos pacientes tenían una hipoxemia importante, pero estaban, digamos, entre comillas, tranquilos, y lo que se conoció como hipoxemia feliz. Una de las explicaciones es esto, ¿no? Que estos tenían una baja ventilación-perfusión, pero como estaba controlado, pues obviamente no se notaba, ¿no? Pero al hacer una gasometría, una saturación, se ve que los pacientes estaban con unas saturaciones muy bajas. Caso contrario, por ejemplo, en el distrés típico, pues obviamente se producía la vasoconstricción hipóxica y no teníamos este tipo de alteraciones. Entonces aquí podemos ver con una curva de asociación de hemoglobina en qué momento de esta curva estaría en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, en el lado venoso, van a salir con un contenido mucho más bajo, con una saturación cercana a 75%, que sería el venoso. Estos alvéolos que tienen algo ya, que tienen algo de ventilación, pero no adecuada, van a salir con un contenido arterial más bajo. Y aquellos que están aquellos que están normales, pues van a salir con un contenido arterial muy alto. Y obviamente el que está en esta parte, que sean los pacientes que están con un pulmón en la zona 1 de West, perdón, la zona 2 de West, prácticamente van a salir con un contenido arterial muy alto y con una saturación muy alta, como pueden ver. Entonces aquí en este ejemplo únicamente se ve una mezcla de estos tres alvéolos dependiendo de dónde están, y la saturación media de todos estos alvéolos sería aproximadamente 89%, como pueden ver, y que estaría en relación, como hemos señalado, con esta situación. Bien, aquí este gráfico es muy interesante. Entonces aquí se explica un poquito mejor por qué cae la saturación, digamos, de oxigenación, el momento que cae, digamos, que tiene una relación de ventilación-perfusión más baja. Entonces aquí lo que se llama es, viene la sangre venosa, el paciente se oxigena y miren la PO2 cómo incrementa ostensiblemente comparado con el CO2, que también se queda en un valor bajo, que no cambia. Lo que pasa cuando el paciente hiperventila, como habíamos señalado, el PCO2, como ven, al incrementar la, la relación de ventilación-perfusión, miren cómo llega a generar incluso espacio muerto y la oxigenación se va. Pero ¿qué pasa en el momento que empieza a haber disminución de la ventilación-perfusión, empieza a bajar? Fíjense en cómo súbitamente de 1 cae a 0,1 y acá prácticamente a Shan. Entonces miren la oxigenación cómo cae
Y el CO2, si bien no se incrementa mayor, digamos, no disminuye, no baja, ¿no? Fíjense en que no se incrementa mayormente comparado con la caída tan abrupta que tiene el oxígeno. Entonces, fíjense en el efecto que tiene la relación el momento que cae la relación esta de ventilación-perfusión, llevando obviamente una hipoxemia muy severa. Entonces, obviamente es lo que sucedió con nuestros pacientes que estaban en este campo. Bien, generalmente en las unidades de terapia intensiva o salas de emergencia pues tienen protocolos bien establecidos. Pero estos protocolos pues tenemos que tomarlos en el contexto de en qué momento pueden funcionar. Entonces cuando tiene una secuencia lógica como se ve de aquí, si empiezo en el punto A, debo terminar en el punto B. Esto va a ser, por ejemplo, muy importante en procesos, por decir algo, de una intubación endotraqueal de secuencia rápida. Entonces ahí sí, pues realmente prácticamente para llegar a intubar finalmente tiene que pasar por el paso 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero en un paciente que es como el que vemos nosotros, que tiene muchas alteraciones fisiológicas, no solo respiratorias, sino hemodinámicas, entonces un protocolo para el manejo pues realmente no se puede cumplir de esa manera. Y entonces, como pueden ver aquí en este gráfico, prácticamente para llegar a podemos seguir varios caminos, ¿no? Por ejemplo, del 1 se puede saltar al 4 y de aquí prácticamente al B, o prácticamente va al 2, de aquí al 6, y aquí nuevamente podría quedarse o regresar. Entonces, fíjense, cada paciente, lo que quiero decir con esto es que cada paciente en un distrés respiratorio tiene que ser reindividualizado su terapéutica para el mejor manejo, tanto no solo la parte respiratoria, sino en el concepto, conceptualmente, todo el paciente de una manera holística. Esta es la aproximación que nosotros teníamos en nuestra unidad. Entonces, inicialmente, pues empieza como todo paciente que ingresa a una terapia, con el monitoreo de las constantes vitales, básicamente el electrocardiograma, una presión arterial invasiva, una presión venosa central y una saturación de oxígeno. Y obviamente el momento que le colocamos al ventilador, nuestros ventiladores son de última generación y nosotros hacemos hincapié de que los ventiladores deberían tener canografía volumétrica. Con eso estamos, digamos, manejando la otra parte que es la ventilación en cuanto a lo que pasa con el CO2, qué espacio muerto tiene el paciente, qué estamos haciendo con el nivel de PIB, qué estamos haciendo con el volumen corriente. Si tenemos un baby lung, estamos generando más espacio muerto, no con la terapéutica que estamos haciendo, y lo cual nos puede, pues, minuto a minuto ser monitorizado con la ventilación, digamos, con la canografía volumétrica. Y obviamente, pues, estamos monitorizando la presión driving o de distensión pulmonar, la presión meseta, el volumen corriente, o sea, las resistencias, y obviamente pues el poder mecánico que sale de las derivadas de estas, como veremos. Entonces, una ventilación, un monitoreo súper estricto en cuanto a la ventilación mecánica. Tuvimos la suerte un par de meses, creo que un mes o más, no tanto, de tener la tomografía por impedancia eléctrica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este paciente que el pulmón derecho, su parte del lóbulo superior no está ventilado. Aquí se le puso en otra toma, pues empieza a mejorar. Entonces, con esto también nos permitió, digamos, setear de una manera más adecuada el nivel de PIB y obviamente mejorar la relación de ventilación-perfusión. Algo fundamental, pues el eco pulmonar que ha cobrado mucha importancia en esto, ¿no? En nuestra unidad casi ya no hacemos placas de tórax, todo es manejado con eco pulmón, y esto nos permite, como han visto todos los doctores que han trabajado en nuestra unidad, que se puede monitorizar cómo va la evolución de ese distrés respiratorio, de ese edema pulmonar, si hay derrames, si hay neumotórax. Básicamente, ustedes saben que esos pacientes con distrés con esta situación generaron en ocasiones neumotórax espontáneo, y obviamente el eco nos permite rápidamente determinar y obviamente tomar la solución correspondiente en el caso de presentarse. Y por otro lado, considerábamos el paciente que estaba despertándose, que tenía respiración espontánea, para el monitoreo de la función diafragmática a través de este eco, ¿no? La otra situación que fue fundamental es un paciente, como pueden entender, si está relajado, pues cómo medimos el nivel de sedación y de analgesia. Únicamente hemos usado el BIS, ¿no? Que realmente pues es una herramienta fundamental para setear adecuadamente los niveles de sedación y analgesia en este tipo de pacientes. Hubiera sido importante disponer de un famoso pico, ¿no? O del volumen en el cual, además de que nos permite el gasto cardíaco continuo, nos permite valorar el agua extrapulmonar y estratificar si es un edema cardiogénico o no cardiogénico, y si es que es no cardiogénico, ver el nivel de agua extravascular, y si este paciente, por ejemplo, ameritaba líquidos, pesar el riesgo-beneficio del incrementar el agua extrapulmonar al suministrar líquidos y posiblemente tener una estrategia, por si algo se me ocurre, usar un poquito más de noradrenalina con el objeto de conseguir parámetros hemodinámicos sin perjudicar más esa lesión que ya tiene el paciente
por el distrés respiratorio. Entonces, esto hubiera sido muy ideal, sobre todo en unidades grandes en las cuales pues tienen un gasto cardíaco continuo, pues y obviamente el agua extrapulmonar puede ser monitorizada adecuadamente. Otra situación que nosotros manejamos desde hace 11 años, como 10 años, que decíamos, perdón, tenemos el monitoreo dinámico completo, tanto la función ventricular izquierda, derecha, derrame pericárdico, tanto diastólica, uso de Doppler a color para ver si hay insuficiencias, no hay insuficiencias, es decir, una evaluación completa de la parte hemodinámica. Con lo cual, pues, obviamente nos sirve para titular tanto líquidos y drogas vasoactivas, de ser el caso. Lo otro era la prevención sobre infecciones que desgraciadamente, fíjense, con todo este equipaje que tenían, pues realmente no se logró controlar y ese fue uno de los problemas fundamentales y que fueron los que ocasionaron la mayoría de muertes de nuestros pacientes, no tanto por hipoxemia refractaria, sino más bien por un choque séptico prácticamente con bacterias súper resistentes y a la falta, además, como conocen ustedes, de no todo el armamentario antibiótico, ya podrán imaginar los resultados que teníamos. Y finalmente la tromboprofilaxis con anticoagulación. Esto fue fundamental también. Al comienzo se pensó que estos tenían como un espacio muerto, tenían tan grandes, pero se vio que se produce como una vasculitis a nivel del pulmón y que obviamente la anticoagulación total no está indicada, únicamente la profiláctica. Se vio que hay neovasos que se forman y que obviamente pues es como una vasculitis a nivel pulmonar lo que está generando ese espacio muerto tan importante y que no se benefician obviamente de la anticoagulación total. Mejor se tuvo muchas complicaciones con la misma y obviamente pues ya podrán imaginar los resultados que se tienen. Y obviamente pues de soporte nutricional en el cual el paciente debe ser sometido pues en el momento que está con esta terapia. Entonces, como pueden ver, aquí le estamos viendo de una manera holística en el cual todos están hechos nuestros residentes y un buen eco, por ejemplo, un monitoreo, no se demora más allá de 5 minutos cuando existen unas muy buenas ventanas para lo que estamos señalando. Entonces, los objetivos de la ventilación mecánica, como ven, va a ser obviamente la seguridad de oxigenación, evitar el BILI, el confort, la sincronía cuando el paciente está respirando, el trabajo respiratorio y la liberación. Aquí es importante. Aquí se ha señalado que la liberación en este tipo de pacientes, a diferencia de lo que teníamos en los pacientes normales, pues ha sido un dolor de cabeza realmente. A pesar de que, entre comillas, cumplían con todos los requisitos del momento que se empezaban a despertar, era realmente, no sabemos si fue el virus, pero sí que también altera, pues obviamente, la función cerebral, o el delirio que presentaban, a pesar de que en nuestra unidad nos damos benzodiazepinas. Sin embargo, pues se les catalogó como delirantes y obviamente sus pacientes a veces nos tocó incluso regresar a una ventilación nuevamente controlada con el objeto de poder ventilar a estos pacientes dado el deterioro. Esto ya señalábamos, obviamente. Esto solo para hacer una mención con la charla anterior en la cual decíamos del miedo a los aerosoles. Como pueden ver, la cánula de alto flujo apenas generas una distancia de la nariz que sería su expulsión, aproximadamente unos 12 centímetros. Esto no vamos a ver en mayor detalle. Bien, ese es nuestro protocolo, o sea, simplemente está en global, ¿no? O sea, ya vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero aquí son dos cosas fundamentales. El tiempo, básicamente, fíjense, en 72 horas el paciente estaría más o menos ya estabilizado, sabemos cómo nos va a ir, y obviamente, fíjense acá en el otro brazo, que prácticamente es la evaluación hemodinámica completa con el objeto de que tengamos una buena interacción cardiopulmonar y obviamente consigamos esos objetivos. Entonces, la mayoría de trabajos, pues como pueden ver en esta pandemia, se publicaron y se usó mucho el arnés, ¿no? Como pueden ver. Entonces, el arnés que nos dice una ventilación protectora, un volumen corriente por kilo de peso 6 mililitros, una presión plató menos de 30 y una PIPS, de acuerdo a la tabla, como pueden ver aquí. Entonces, esta es obviamente una tabla arbitraria, pero que la mayoría de personas en el mundo han utilizado esta para el manejo. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿El protocolo del arnés realmente es una estrategia segura? Entonces, fíjense en este trabajo publicado ya en el 2007, fíjense, hace muchos años, se puede ver un paciente que tiene, al final de la inspiración, podemos ver zonas que están hiperinfladas, normalmente aireadas, no aireadas y pobremente aireadas. Entonces, este paciente, fíjense, hay unas zonas bastante importantes que está con ventilación, ambos están con ventilación protectora, como señalamos, pero fíjense en este paciente B. Fíjense en esas zonas, a pesar de que esté el paciente con aparentemente una ventilación protectora, fíjese en las zonas hiperinfladas que tienen y las zonas no aireadas, como pueden ver. O sea que un pulmón, todavía un baby lung, a pesar de que está con una ventilación protectora.
Entonces, entre comillas, esa ventilación protectora no siempre es tan protectora como podemos ver. Entonces, tiene que haber otros factores que estén determinando y que debemos perseguir para el manejo de este tipo de pacientes. Esta es una necrosia de un paciente del arnés prácticamente con una gran lesión, como pueden ver, hemorrágica, obviamente un distrés bien severo y que estuvo manejado con la ventilación protectora, según esto de aquí. Entonces nació un concepto que es fundamental, que se ha venido pues trabajando desde el 95 gracias a los trabajos de Amato, pero que no se le ha prestado mucha atención hasta que en el 2015 con el trabajo seminal en la revista de New England, se habló mucho de la presión de tensión y desde ese momento para acá, pues ustedes ven que se ha volcado sin número, cientos de artículos en los cuales pues hace mención a la presión de distensión como uno de los principales determinantes de la lesión inducida por el ventilador y que obviamente debe ser respetado. Entonces, es importante esto, entonces aquí lo que ya señalábamos, ¿no? Aquí es igual a la presión driving, nuevamente es la presión distensión que únicamente se calcula restando la presión plató meseta menos del PIB o el volumen corriente para la compliance del sistema respiratorio. Entonces, aquí en este trabajo preliminar de Amato, fíjense aún en pacientes ventilados con parámetros, la radio impreso afectó la mortalidad. Entonces, aquí en este trabajo vemos que se comparó una presión plató menos de 30, fíjense en que es una serie grande, no es una serie de pacientes, digamos, experimental, sino es una recolección, por ejemplo, del OBS, del Express, del Alveoli, en los cuales pues hizo una sola base de datos y se vio qué pasaba en los que estuvieron menos de 7 mililitros y tuvieron una presión plató. Entonces vemos que la delta de presión fue el determinante mayor en la mortalidad, como pueden ver. La presión plató no fue determinante, como pueden ver, no hay diferencias, y el volumen corriente también tampoco fue determinante en cuanto al manejo. Más de 7 mililitros o menos de 7 mililitros, no hubo diferencias en este trabajo. Aquí podemos ver acá en la parte de abajo tenemos los ORs, ¿no es cierto? El riesgo relativo, digamos, del paciente de morirse, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver aquí un paciente la presión de la vía aérea y el incremento de la driving pressure. Entonces aquí vemos claramente que si mantenemos un nivel de PIB, por ejemplo, estable, en este caso 10, pero aumentamos la driving pressure, ustedes pueden ver cómo aumenta el riesgo relativo conforme va aumentando esta driving pressure. Fíjense, aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Qué pasa en un paciente, en cambio, que se mantiene la driving pressure? Aquí en este caso se va aumentando el PIB, obviamente se va aumentando la plató, pero se mantiene la misma driving. Fíjense en que no hay diferencia en la mortalidad. Y finalmente en este gráfico vemos que nosotros mantenemos una presión plató, como es el Express, ¿no es cierto?, en que trabajaron y van incrementando el nivel de PIB hasta conseguir una plató no más allá de 28. Vemos que al disminuir la presión driving, prácticamente tenemos que disminuir la mortalidad ostensiblemente conforme disminuye la driving. Y conforme aumenta la driving, como pueden ver acá, perdón, prácticamente pues se incrementa la mortalidad ostensiblemente. En este vemos el volumen corriente. ¿Qué pasó con el volumen corriente? En este ejemplo vemos que el volumen, aquí tenemos una presión plató más o menos estable, pero el volumen corriente le vamos bajando desde 10 hasta 4 ml y prácticamente el riesgo relativo no pasa nada, se mantiene igual la mortalidad. ¿Qué pasó con la driving pressure? Aquí sí hubo diferencias, fíjense. Al dividir esto, pues vemos que conforme baja la driving, pueden ver ustedes, obviamente el riesgo relativo de mortalidad disminuye, como pueden ver, ostensiblemente. Entonces, parece ser que la driving pressure es fundamental monitorizar y tratar de conseguir estos resultados con el objeto de mejorar la mortalidad. Entonces, ¿qué es la driving también? ¿Qué es un surrogado? Entonces, ustedes saben que el momento que estamos poniendo ventilación mecánica, estamos generando un estrés al parénquima pulmonar. ¿Y este estrés cómo se va a determinar? Por el famoso strain que se llama, o sea, el cambio de las estructuras, o sea, de la parte elástica del pulmón. Entonces, de alguna manera, la driving pressure, de una manera indirecta, es un surrogado del strain. Entonces, como pueden ver en este gráfico, una driving mayor de 15 prácticamente tiene un aumento ostensible de la mortalidad conforme aumenta esto. Al mismo tiempo, por estos años, en el 2017 se produjo 2 años más tarde un trabajo de Villar en una serie de pacientes en la cual ellos demostraron que una driving, digamos, una presión plató menos de 29, en cuanto a la compliance, digamos, a la presión plató, tenía una disminución de riesgo relativo y aquellos que pasaban estos 29 tenían, como pueden ver, incremento de riesgo relativo de morirse, ¿no es cierto? Y aquí con la driving pueden ver que el corte de ellos al máximo que llegaron, a diferencia de Amato, fue de 19.
Entonces, un corte 19 en que prácticamente se incrementa el riesgo relativo ostensiblemente conforme va aumentando esta driving pressure. Y cuando hicieron varias combinaciones, fíjense, aquí pueden ver, por ejemplo, una presión plató menos de 30 con una driving menos 19, prácticamente no hay cambios en la mortalidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo una driving pressure más de 19 con una plató menos de 30? Fíjese en el riesgo relativo, cómo se incrementa. En este otro, en cambio, tenemos una plató más de 30 y una driving menos 19. Fíjense en cómo también el riesgo relativo se incrementa terriblemente de morirse si tenemos estos valores. Y en este grupo, no más de 19 y más de 30, prácticamente también tenemos lo mismo. Y la mortalidad hospitalaria, pues con una driving aquí menos 19, prácticamente pues lo que tenemos acá y con la plató. Entonces este autor decía que prácticamente debemos mantener una presión plató menos de 30 y una driving menos de 19. Y aquí podemos ver en este Kaplan-Meier que hay una diferencia estadísticamente entre tener una presión driving menos de 19 comparado con un paciente que tiene una driving más de 19, y lo mismo si tengo una plató menos de 30, tengo mejor chance de sobrevivir comparado con uno que tenga una plató de 30. Bien, y aquí tenemos el famoso, hay en cambio es una revisión sistemática en la que estamos viendo qué es lo que pasa con la driving pressure, ¿no? Entonces aquí vemos que los pacientes que tuvieron más presión más alta, pues obviamente incrementó la mortalidad, como pueden ver. Bien, este gráfico es interesante en el sentido de que el momento que nosotros estamos poniendo la ventilación con presión positiva, estamos generando energía. Y esta se va a disipar a través de calor y a través de inflamación a nivel del tejido pulmonar. Y esto va a generar, como ven ahí, una disrupción de las células, como decíamos, a través de esta strain que se va a producir, pues este estrés que se produce. Y esto va a alterar también las células y la matriz extracelular. ¿Y esto cómo se va a conseguir? Se va a conseguir que tiene una potencia mecánica, ¿no? Entonces, esta energía, ¿cómo es lo que nosotros podemos determinar? ¿Cuáles son los determinantes de esta energía? Va a ser la frecuencia respiratoria, la presión meseta, la driving, la PIB y el volumen tidal que vamos a generar. Muy bien. Entonces nosotros hicimos, esta es una revisión ya nosotros vimos pacientes hasta septiembre 2, en la cual hemos visto ventilados mecánicamente 161 pacientes, y aquí hemos hecho un análisis bayesiano nuevamente en base, por ejemplo, en la compliance. Entonces vemos que el factor de Bayes es 1.3 veces cuando la compliance es más de 30, ¿no es cierto? Es mayor. Entonces, comparado en este grupo, vemos que los pacientes que tuvieron una compliance, perdón, o sea, más baja, obviamente se murieron, tuvieron mejor, los pacientes que están vivos tuvieron una mejor compliance comparado con los muertos. Y aquí se ve que prácticamente no hay, conforme vamos aumentando el número de pacientes, realmente el resultado, como pueden ver, es interesante. La bayesiana nos dice que esto es una evidencia, que estos resultados son como anecdóticos, o sea que como que la compliance no tendría mayor, digamos, inferencia en la muerte que tuvieron nuestros pacientes. Bien, ¿qué pasa con la presión pico? Con la presión pico lo mismo, como pueden ver, no hay mayor significancia y mejor va hacia la hipótesis alterna, digamos, nula, en la cual pues prácticamente dice que no hay diferencias entre la presión pico entre los vivos y los muertos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la presión meseta? Entonces aquí fíjense con la presión meseta, sí es interesante. El factor de Bayes es 39. Y aquí pueden ver conforme va aumentando, pues tenemos una fuerza evidencia de que estos pacientes que tuvieron una presión meseta mayor que los pacientes que tuvieron menos la presión meseta tienen un mayor fallecimiento. Entonces, concordando con el trabajo, por ejemplo, de Villar, diríamos que en general deberíamos tener la meseta más baja. Mientras más baja es la presión meseta, vamos a tener mejor chance de que el paciente sobreviva. Pero como pueden ver aquí, pues obviamente, si tendrían, el corte sería 29 centímetros de agua, ¿no? Nosotros felizmente hemos tenido estos valores en los pacientes que estaban en ventilación mecánica, una de 23,9, ¿no? O sea, obviamente bastante protectora. Y aquí vemos que este factor de Bayes nos dice que hay 39 veces más chance de que se mueran aquellos pacientes que tengan una meseta más alta, ¿no es cierto? Entonces está aceptando la hipótesis alterna de que si hay diferencias estadísticas al utilizar la meseta. ¿Qué pasa con el volumen corriente? Fíjense, en el volumen corriente tampoco hay diferencias, nomás apunta hacia la hipótesis, digamos, nula, en la cual dice que no hay diferencias. Si ustedes dividen más o menos para 60 kilos, esto nos da como unos 6, 5, 7
5, 7 a 6 mililitros por kilo. O sea, en teoría, estábamos manejando con el protocolo de las NES a la final. Pero, o sea, en cuanto al volumen corriente, ¿no? Entonces estaríamos, y obviamente no hay diferencias, como pueden ver. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? Con la frecuencia respiratoria sí también se acepta la hipótesis alterna en la cual si hay diferencias entre los pacientes vivos y muertos, en lo cual pues las frecuencias respiratorias más altas pues tiene un chance de que sea 5 veces más de que se muera con este factor de, y como pueden ver, está cayendo dentro del rango de moderado y aquí en como 110 pacientes más o menos llegó a un rango de fuerte, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos la tendencia y diríamos que es una variable moderada para predecir mortalidad en cuanto a la frecuencia. O sea, frecuencias desgraciadamente tuvimos que usar, bueno, está solo la mediana, la media, perdón. Frecuencias más altas, dado que usamos volúmenes corrientes muy bajos en pacientes con unas compliancias muy bajas para poder mantener una PCO2 no tan elevada. ¿Qué pasa con el PIB? Con el PIB, como pueden ver, va hacia la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencias en cuanto a al uso del PIB en cuanto a la mortalidad, no tiene nada que, digamos, no tiene ninguna implicación. Y vemos aquí que la media fue de 11, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis más profundo, porque hay trabajos que se han publicado dentro del país en el cual decían que el PIB más de 8 incrementa la mortalidad. Entonces, aquí podemos ver que no es así, ¿no? Y aquí tenemos la famosa driving pressure, fíjense. Aquí vemos que la presión de distensión también tiene un factor de Bayes 10 de 5, ¿no? Lo cual nos significa que también aumenta la mortalidad en aquellos pacientes que tienen y con una evidencia como puede ser moderada. Bien, entonces sumado todo esto podemos ver que el poder mecánico también, fíjese en el valor que tiene. El poder mecánico está integrando lo que ven la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la compliance, la frecuencia respiratoria, la relación, las resistencias de las vías aéreas y la diferencia de volumen y el nivel de PIB. O sea, como pueden ver, lo que señalamos en el primer slide está básicamente mejorando, digamos, manteniendo todo esto. Y fíjense, es una fuerte evidencia al sumar todas estas variables que el poder mecánico definitivamente sí tiene que ver con la mortalidad. Y aquí pueden ver el poder mecánico, el corte que se acepta realmente es de 12 joules, ¿no es cierto? Y aquí estos pacientes que se murieron tienen, como pueden ver, un poder mecánico de 20 comparado con poder mecánico de 16 en los pacientes que no fallecieron, ¿no? Entonces hay una fuerte evidencia de que este poder mecánico sí tiene que ver con la mortalidad. Entonces, obviamente, todo esto, como veíamos, se puede monitorizar y obviamente, pues, podemos trabajar. Entonces, una Perdón, forma, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. ya. Entonces, como podemos ver aquí, pues, este poder mecánico es una fórmula simplificada en la cual podemos darnos cuenta de que al poder manejar estas variables, obviamente tendríamos unos mejores resultados. Muy bien. Vamos viendo qué podemos acortar de aquí. Entonces, esta diapositiva es muy demostrativa, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos una driving pressure menos de 15, podemos ver que el tejido obviamente va a estar más oxigenado, va a tener menos daño comparado con un paciente que tiene una driving pressure más de 15. Entonces, los determinantes de estos pacientes será tratar de manejarles, llevarles a este nivel de presión con el objeto de que se mantengan en mejores condiciones. Perdón un ratito. Bien. Entonces, subiendo, bueno, faltó, hay un montón de positivos, no importa. En todo caso, vemos que aquí si el paciente tiene un síndrome de estrés, nosotros usamos la PAFI. Si es más de 150, como ven, iría cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Como vemos, la cánula de alto flujo pues superior a la ventilación no invasiva, si éxito, seguimos con monitoreo integral y tratamiento de la causa del SEA. Si es el fallo, si tenemos una PAFI menos de 150, vamos a ventilación mecánica por presión, el volumen corriente como vemos ahí, pero más tratamos de usar una presión drive en lo posible menos de 15. Un PIB, obviamente, aquí hacemos maniobras de, digamos, primero vemos si el paciente es reclutable o no. Entonces aquí un comentario nada más con las maniobras de reclutamiento. El ARC que salió hace un par de años, realmente pues se vio que la mortalidad en los que fueron reclutados es 55%, comparado con 45%, y vieron que obviamente se satanizó en el país diciendo que mira la ventilación, digamos, el reclutamiento mata a más pacientes y obviamente en ciertas unidades incluso se proscribió. ¿Qué es lo que pasa? Que ese trabajo realmente, como pueden ver, en el grupo que hace, en el momento que hace la aleatorización, entraron pacientes que eran reclutables y no reclutables. Entonces, ¿cuál era la lectura que debíamos tener?
que cuando vamos a hacer una maniobra de reclutamiento, primero tenemos que demostrar que ese paciente es o no es reclutable. Si es reclutable, significa que vamos a ganar mucho, porque vamos a poder mantener un parénquima pulmonar más aireado, vamos a disminuir digamos, esas densidades que están ocupando el pulmón, que están dando el baby lung, o sea, vamos a tener menos baby lung, vamos a tener mejor curva de presión-volumen, y obviamente pues nos va a beneficiar posiblemente el nivel de PIB basado obviamente en una curva de presión-volumen que desgraciadamente ya no lo pudimos ver. En todo caso, entonces, si vemos que el paciente es reclutable, hay que hacer un mayor reclutamiento y setear el PIB basado en la mejor confianza que tiene ese paciente una vez que hemos reclutado. Entonces, luego, mantenemos eso, hacemos una curva de presión, vemos como ven el neuromuscular más la pseudoanalgesia, como el que decíamos, el monitoreo pulmonar, como pueden ver ustedes, ya señalamos anteriormente, tratar de mantener una presión, digamos, de meseta menos de 27, una driving menos de 15, y con esto, pues obviamente, si es que este paciente no mejora, inmediatamente va a la ventilación prona y reajuste del PIB. Entonces, obviamente, esto sería lo que nosotros manejamos con el paciente rápidamente. Entonces, aquí hemos graficado un agujero negro en el cual vemos que este agujero medio tiene una zona de escape y una zona de atrapamiento, y esta zona se llama la zona del horizonte, ¿no es cierto?, del evento. Entonces, aquel grupo de, digamos, de sustancias que caigan en este grupo van a terminar en la singularidad, como ven ustedes, en el colapso. Entonces, nosotros pensamos que luego de toda experiencia que hemos tenido en este año, podemos ver que se ha publicado muchos trabajos. Aquí está un gráfico, este es solamente la parte del cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas, en la que está Platón y Aristóteles, el uno el hombre de las ideas y el hombre del pragmatismo. Entonces, una buena medicina es una aplicación adecuada del conocimiento, o sea, tener mucho conocimiento teórico y hacerle aterrizar en la vida real, en la práctica, lo cual se consigue con una medicina individualizada y obviamente sin prejuicios, sino viendo la mejor evidencia y obviamente probando con los pacientes y obviamente con los artículos que salen. Entonces, con esta aplicación adecuada del conocimiento, nosotros podemos aplicar la terapia, la cual va a tener un éxito o va a tener un fracaso. Y si fracasamos, pues obviamente eso va a terminar con la muerte. Y finalmente decir que la evidencia no es igual a racionalidad. Entonces, cuidado, muchas veces uno se cierran a los protocolos y es de rajatabla, cuando realmente, pues, como ven, es un paciente muy complejo de manejar y deberíamos, pues, basarnos, obviamente, en la mejor evidencia, pero siempre ser aplicada la racionalidad para el manejo individualizado de cada paciente. Aquí tenemos un grupo de residentes jóvenes que han trabajado en esta pandemia, que han dado el pecho a las balas realmente, pues, y una felicitación a ese grupo que realmente, pues, cada vez que como ya se va pasando la pandemia, pues la gente tiene una memoria muy frágil y se va olvidando del sacrificio que hizo esta gente para mantener vivos y sacar este tipo de pacientes. Bueno, desgraciadamente pasó el tiempo y muchas gracias por la atención.